Bueno, para empezar, muy buenas tardes, ingeniero. Este proyecto es de la materia de electrotecnia industrial. Esto es un diseño de eléctrico en K décimo, aplicando en la empresa Susan. Los integrantes solo es mi persona, Yemily Martínez. La materia, ya se lo dijo, el ingeniero Rolly Carballo, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a explicar un poco de la introducción. ¿De qué se trata este proyecto, no? Implementando. Con la constante necesidad de hacer que las plantas industriales más productivas y competentes en el mercado han optado en hacer un uso de estrategias y tecnologías las cuales garanticen un alto grado de efectividad y calidad, ¿no? También la velocidad en sus procesos de forma en que se generen altos volúmenes de producción y haya menos pérdidas por productos no conformes. Eh, en realidad, todo esto, antes estas necesidades han argumentado tecnologías y con estas máquinas modernas que han dado soluciones a dichos problemas, garantizado los parámetros requeridos por una gran solución y muchas veces se requiere una gran investigación, ¿no? Y también una gran inversión, lo cual hace es decir, que el acceso económico está modernizado, la tecnología, muchas veces se requiere grandes inversiones en las que muchas veces las empresas no cuentan, ¿no? Con lo que realmente se necesita. Es ahí donde los gerentes o jefes de las áreas buscan ingenieros o prácticamente con las ideas innovadoras que ayuden a mejorar y a modernizar tanto los procesos como las máquinas, así optimizando el proceso de producción, ¿no? Lo que es la producción para hacer una mejora. Al conocimiento de la experiencia empresarial, perdón, dentro de la empresa Susan S.A. se observan los diferentes procesos que realizan parte o para hacer cada producto, con el fin de detectar y mejorar que brinden los beneficios a la empresa y que nos permita al participante aplicar los conceptos aprendidos durante los beneficios del curso, ¿no? O lo que es la formación profesional. Dichos conceptos por los cuales se les dan al estudiante el fundamento teórico a la hora de presentar una mejora. Por otro lado, tenemos ahí los objetivos. Nuestro objetivo general en sí es diseñar e implementar un diseño eléctrico para una máquina multiformadora número 2. En realidad, en esta empresa cuenta con más máquinas, pero yo me voy a dedicar más en la multiformadora número 2, ¿no? Que es en el proceso de la lengua dulce. También tenemos ahí los objetivos específicos que nos dice realizar seguimientos continuos a la máquina para hacer un buen diagnóstico en el estado actual que se encuentra la máquina. Es decir, que vamos a hacer un seguimiento, un diagnóstico, vamos a ver qué es lo que realmente está mal o qué le falta. Y una vez haciendo eso, voy a diseñar un plano eléctrico en cada décimo. Después de ello, otro objetivo es verificar que todos los procesos sean los resultados requeridos. Por otro punto, implementar el gabinete eléctrico en la máquina y verificar su buen funcionamiento. Por otro punto final, es medir el rendimiento de la máquina de un antes y hacia un después, ¿no? De la implementación y vamos a hacer esa comparación de los cambios de la mejora de la máquina. El desarrollo. Bueno, en este punto, para diseñar e implementar el tablero de control eléctrico, es necesario inicialmente realizar una investigación, donde se evidencien los casos del éxito en este mismo tema, es decir, que se debe realizar una revisión de las bases de los datos que nos permita seleccionar la formación más importante en el tema de implementación, ¿no? De gabinetes eléctricos para las máquinas, ya sea en la industria de los alimentos, y a partir de esto
realizar una serie de actividades coherentes, ¿no? Que nos permitan alcanzar a la meta que queramos llegar. Por otro lado, todo ello con las funciones delegadas con el jefe, ¿no? De administración y mantenimiento, vamos a realizar una serie de actividades coherentes que nos permitan alcanzar dicha meta en la cual nos estamos poniendo como objetivo y con las funciones delegadas de un jefe, ¿no? Todo esto para realizar la mejora de la máquina y aportar los beneficios a la empresa. Después de hacer la investigación, se procede a la siguiente forma, que se les va a delitar en el siguiente punto. Tener un conocimiento total de la máquina, en otras palabras, es conocer los diferentes sistemas que se integran y de cómo funciona, ¿no? En conjunto, como el fin de hacer un diagnóstico del estado actual de las diferentes piezas y las tallas principales. O sea, si no conocemos, no podemos hacer ese diagnóstico. O sea, es muy evidente que en este punto tenemos que ver cómo es que funciona para poder hacer un diagnóstico. Por otro punto, conocer los datos productivos del mantenimiento de la máquina, tales como la cantidad de producción, las horas de trabajo diarias, las fallas más concurrentes y cómo se han recorrido. Para ello, hay en las empresas bueno, muchas empresas hacen una inspección diaria, se lo dice, para verificar qué es lo que más o menos está mal. Entonces vamos a revisar todo ello, vamos a preguntar las horas en las cuales ellos trabajan y la cantidad que producen, ¿no? Diariamente y así obtener, eh, lo, requerir los resultados. Por otro punto, llevar registros claros y aportantes, donde se evidencian los datos importantes como paros de las máquinas, tiempos de mantenimiento, entre otros. De tal forma que se tenga una idea clara y concisa del estado en el cual las actividades se han programado de la máquina. Para ello, también existe el mantenimiento que se realiza, ¿no? Muchas veces hacen semanalmente, mensualmente, dependiendo de las políticas de la empresa. Por otro punto, tenemos que crear los formatos necesarios que permitan tener la mejor orden y el control de las actividades que se le realizan a la máquina. También hacer el diseño del plano eléctrico de la máquina, ¿no? Eso se va a hacer en cada décimo. Medir la tensión de la cantidad del amperio que consumen los actuadores de la máquina. Vamos a dimensionar los diferentes elementos de control y la potencia de la máquina. Vamos a implementar el tablero de control y vamos a observar su comportamiento, ¿no? Cómo nos está dando resultados. Voy a medir, perdón, la eficiencia actual de la máquina con la implementación. Es decir, voy a medir de qué manera se está implementado, es decir, un antes y un después, ¿no? Vamos a hacer una inspección continua de la máquina, vamos a dar formato al mantenimiento preventivo, donde nos especifican o se especifiquen las fallas que se pueden presentar, los datos técnicos de la máquina. Los resultados. Como podemos ver ahí, tenemos el cuadro de los datos de multiformadora número 2, los valores teóricos, los valores medidos, los motores. Ahí tenemos motor 1, motor 2 y motor 3, ¿no? Pero yo me estoy basando prácticamente al motor 2. En esto se observa tanto los datos teóricos tomados de la placa de los motores, adicional con la ayuda de la pinza amperétrica, que se mide la tensión y la corriente. Esto hace con el fin de controlar los datos y hacer la implementación certeza. Después se hicieron planos eléctricos con software, que ahí vamos a usar Cadecimu, que nos permitió diseñar y simular el diagrama de control y la potencia tal cual forma que se hiciera una implementación efectiva sin ningún tipo de falencia. Es decir, que antes de implementar físicamente, lo vamos a hacer de manera simultánea en el programa de Cadecimu. Plano eléctrico, implementación. En esto, como podemos ver la imagen, ahí en la figura, se observa que en el plano eléctrico que se implementa con su respectiva representación simbólica de los diferentes elementos que integran esta mejora. Este software
que es cada décimo, nos brinda la gran facilidad el por qué en caso de que algún otro curso o fallos circuitos haya, este programa indica la falencia. Es decir, que si vamos a ver una falla, acá lo vamos a ver antes de implementar. Esto hace una gran ayuda ya que nos evita a que lleve errores en la hora de hacer la implementación física, ¿no? El diagrama de control. Este plano de control eléctrico de la máquina número 2, en ahí se muestra la forma específica de la parte de control que integra la máquina con la implementación. En esta se encuentran elementos tales como pilotos, contactos, NC o NO, las retenciones y los contactos de los contactores breaker para la parte del control y relé térmico. Por otro lado, tenemos el esquema de potencia. En este esquema de potencia se muestra la forma específica de la parte de potencia que integra la máquina con la implementación en que ésta se encuentra en los elementos tales como los motores, relés térmicos, los breakers de potencia y los contactores. Después de observar y medir y diseñar, se procede a hacer una selección detallada de los elementos necesarios que se vamos a requerir para poder implementar, los cuales voy a describir a continuación. Los elementos de implementación. Ahí tenemos los materiales y la cantidad que vamos a requerir. Un contactor, dos cantidades. Un variador de frecuencia, una cantidad, un breaker tripolar para riel omega, una cantidad, los pulsadores NC o NO, cuatro cantidades, los pilotos verdes, dos cantidades, los pilotos rojos, dos cantidades. El riel omega, 3 metros, la canaleta de un PVC de 40 a 60, 3 metros. El relé térmico de 1 a 5 amperes, 2. El gabinete de control de 400, 300, 300 milímetros, 1. El cable de calibre 16, que ahí vamos a requerir 8 metros, las marcaciones 1 y los terminales entre U y O 1. Esto se muestra en los elementos de control y la potencia para hacer la mejora, ¿no? En la cual se está especificando la referencia y la cantidad basando en los datos que se habían tomado con anterioridad, ya que en estos elementos detenidos se procede a hacer la implementación del gabinete con la respectiva normalidad que corresponde, ¿no? Así que una vez ya se halló todo lo que realmente se necesita, lo que se va a requerir para poder implementar. Una vez haciendo todo esto, ahí como podemos observar, tenemos el antes y el después de la implementación. Ahí, por ejemplo, se muestra el antes y el después de que se implementó el gabinete eléctrico, ¿no? Donde se corrigieron todas las fallas que se verificó en un buen funcionamiento de todos sus respectivos elementos eléctricos con la máquina en la cual está en funcionamiento. Por terminar, tenemos ahí las conclusiones. Por primero, ahí nos muestra, o se nos dice que se diseñó y se implementó de manera satisfactoria un tablero de control eléctrico para la máquina número 2, haciendo mucho más eficiente a la máquina 2. Vamos a ir mejorando de forma notable en este proceso. Por otro punto, la industria de alimentos en el sector es muy importante dentro de los diferentes sectores industriales, ya que por lo cual nos hace necesario conocer la maquinaria y los diferentes procesos para realizar los productos, de tal forma que se tenga un conocimiento claro, ¿no? Para futuras experiencias, es decir, conocer de manera más concreta para, para hacer una futura, o sea, poder hacer esos mismos trabajos en futuro, ¿no? Por otro punto, tenemos para un diseño eléctrico, es de vital importancia hacer las mediciones antes de hacer una implementación. Es bueno, digamos, verificar, diagnosticar y implementar después, ¿no? Ya que con esto se sabe que la carga qué carga va a soportar la máquina y si se dimensionan los diferentes dispositivos eléctricos necesarios para una mejora. Por otro punto tenemos, es muy importante como prácticamente tener una actitud y aptitud en su primera experiencia laboral, ya que esto nos garantiza los resultados satisfactorios a la hora de implementar una mejora,
ya que al mostrar las ganas de intervenir en los procesos es que buscan las empresas a los más aprendices, ¿no? Es decir, que unos aprenden, o sea, los que nosotros podemos vayamos a aprender, entonces ellos lo que ven a los estudiantes, ya sean profesionales, que vean su actitud en la cual ellos quieran trabajar, quieran mejorar o quieran darle una mejora hacia la empresa, ¿no? Por otro punto y final, es de vital importancia mostrar todos los conocimientos adquiridos durante la formación profesional con una buena argumentación, ya que muchas veces las personas de la compañía tienen una visión algo cerrada. Muchas personas tienen visiones muy cerradas, por la cual hace que su forma de pensar sea más o menos laboral, es decir, que se queden ahí. Esto debido a que las experiencias se han adquirido en las empresas, por ende muchas veces no se abren, ¿no? La innovación, por eso muchas veces no innovan algo nuevo. Por eso es muy importante que siempre se requiera hacer una mejora para poder justificar bien los argumentos de los hechos y los datos. Eso sería todo, Inge. Muchas gracias.